Buenas tardes. Hoy le vamos a hablar sobre la materia contratación pública y privada en el tema diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Me presento, mi nombre es Marta Cecilia Ardila Beltrán, estudiante de Administración de Empresas. Bueno, vamos a entrar a dar un poco la reseña de qué se trata este tema. A través de este estudio podemos diferenciar y saber cuáles son las diferencias y similitudes de los contratos que se celebran entre públicos y privados dentro de las normas colombianas. Trataremos de dar los conceptos claros y precisos para así poder entender los temas a estudiar. Es de gran importancia conocer no solo los conceptos de contrato, sino además conocer la diferencia entre la contratación pública y contratación privada y diferentes alcances a la luz de las normas de realidad, las creencias y costumbres en Colombia. Veremos las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Diferencias entre los contratos. La diferencia entre los contratos radica en que la contratación privada es básicamente un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde podemos llegar a ver flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios intereses en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por entidades públicas licitadas. Vamos a entrar ya a ver cuáles son las diferencias entre pública y privada. Entonces, la pública es un contrato por entidades del Estado. La privada se hace por entidades de inversionistas particulares. La pública, el inversionista es el Estado o mixta, pública o privada. En la privada, el capital es exclusivamente privado. En la pública, se hace con el objetivo de desarrollar una obra de beneficio social. En la privada se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de empresa. En la pública se desarrolla o se implementa por mandato legal. En la privada se solicita por acuerdo entre particulares. En la pública, el funcionamiento se hace a través de la gestión de otras entidades del Estado. En la privada se basa en inversiones o en utilidades generadas por la misma empresa. Veremos aquí las partes del contrato público y privado. Veremos aquí en el contrato público que el contratante es quien paga por recibir el bien o servicio contratado. En este caso es el Estado. El contratista es es el proveedor del bien o servicio, del mismo quien recibe el pago. El interventor es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. Y en el privado tenemos todas las personas jurídicas y naturales son las que entran a participar en ese contrato. Aquí hablaremos sobre los tipos o clasificaciones de contrato público. Tenemos los tipos de contrataciones públicas y los tipos de contrataciones privadas. Tenemos en los públicos los contratos de obras que publican, contratos de concesión de obras, contratos de concesión de servicios, contratos de suministros, contratos de servicios y contratos mixtos. En las privadas, contratos de unilaterales y bilaterales, contratos gratuitos u onerosos, contratos principales o accesorios, contratos real conceptual o solemne, contratos de trato único y contrato de trato sucesivo. Veremos una de las responsabilidades por cumplimiento del contrato público y privado. Responsabilidades al contrato público. Tenemos la responsabilidad en materia de contratación estatal, responsabilidad aplicada al Estado, en responsabilidades a contratación pública, existe un contrato de validación celebrada.
incumplimiento de una de las obligaciones contractuales, imputables o deudor por dolo o culpa, un daño o perjuicio. Veremos la responsabilidad de los servidores. Vemos en los públicos y los contratistas. También está la responsabilidad de los interventores. Esto refiere a que todos los servidores públicos y privados tienen unas responsabilidades contractuales en la celebración de los contratos. También vemos que están ligados y controlados por unos interventores que también tienen unas funciones de responsabilidades civiles, fiscales, penales, que son las personas que realmente vigilan que este tipo de contrataciones se haga de la mejor forma y dentro del marco legal.